Buenas tardes, mi nombre es Leslie Vanessa Torres Alvarado, soy estudiante de sexto semestre en la Escuela Normal Profesor Serafín Peña. El tema de esta investigación es reconocer cuál es el desarrollo socioemocional del caso estudiado de un alumno de educación primaria, para conocer las habilidades de cada dimensión, las cuales son autoconocimiento, autorregulación, autonomía, colaboración y empatía. Esta entrevista es llevada a cabo el día 6 de mayo del 2021 a las 5:46 en el hogar del entrevistado. La persona entrevistada será su mamá. El niño tiene el nombre de Diego Alberto Alvarado Porras, su mamá se llama Laura Gabriela Porras Garza. Diego es un niño de 8 años de edad, cursa el tercer grado en la escuela Licenciado Arturo B. de la Garza en Montemorelos, Nuevo León, vive en la colonia Zaragoza, en la calle Veracruz. A continuación damos inicio a los cuestionamientos realizados para esta investigación, empezando por la dimensión de autoconocimiento. La primera pregunta sería, ¿de qué manera su hijo trata de estar bien consigo mismo y con los demás? Pues tratando de evitar conflictos, él es tranquilo, él no se deja llevar por lo que los demás dicen. Si él quiere tomar una decisión, él dice que no y es no. Tratamos a veces de convencerlo, pero él es muy serio y muy callado, entonces no deja mucho que dejarse convencer. Ok, gracias. La segunda pregunta dice, en la escala del 1 al 10, ¿en qué nivel muestra su previa reflexión al momento de tomar una decisión en cuanto a alguna situación? Pues yo diría que está más o menos en el 7 porque a veces necesita una orientación. Él no puede decir sí o no en cuanto a alguna situación. Siempre le tenemos que explicar y decir cuáles son los lados positivos y cuáles son los lados negativos para que él pueda decir, ¿sabes qué? Pues sí, o ¿sabes qué? No. Para que él conozca más que nada cuáles van a ser las acciones o qué es lo que va a pasar, sí, porque él ya después se da cuenta si fue una buena decisión o no. Ok, y cuando toma la decisión, ¿qué tanto repercute en el resultado? Pues a veces es favorable y a veces no, porque le damos la oportunidad de que él tome sus decisiones. A veces nosotros le decimos cuál le conviene y cuál no, pero él dice, pues yo digo que sí, por ejemplo, pero luego ya después, en lo que sucede, se da cuenta que, era no. Entonces ya después él se empieza a sentir como que un poco más serio y más callado y culpable, porque pues no era la decisión que él debía de haber tomado. Continuamos con la dimensión de autorregulación, que viene siendo la segunda, y la primera pregunta nos dice, cuando se presenta una situación negativa en su vida cotidiana, ¿qué repercusiones, acciones e impulsos ha llegado a tener el niño? Pues él trata de solucionar, de buscar ideas, de platicar con su hermana, la mayor, para encontrar una solución. Si, por ejemplo, yo le digo, no, es que no se puede o no he encontrado ninguna que te pueda ayudar, entonces él empieza a platicar con su hermana o a veces él se pone a pensar y me dice, ya sé, podemos buscar a la persona que nos lo pueda arreglar, por ejemplo. Entonces él empieza a sacar sus conclusiones y empieza como que a pensar un poco más de cómo llegar a una solución. No nada más es de no se puede, no se puede. Él indaga, pregunta y trata de hacer como que buscar la solución. La pregunta número 2 sería, ¿se considera capaz de regular sus emociones y sentimientos negativos ante diversas situaciones? Pues sí, o depende de la situación también, porque pues es a veces. Pero yo diría que sí. ¿De qué manera lo realiza? Él busca apoyar. Él siente, él observa y se da cuenta que
necesita ayuda, por ejemplo, su hermano, el más pequeño, o su hermana, la mayor, y trata de ayudar. O, por ejemplo, yo, si le digo, necesito esto, y él busca la manera de ayudarme para que yo esté bien. O si yo de repente un día me siento mal, él trata de ayudarme para que yo esté más relajada o más tranquila, pero él siempre observa y después trata de ayudar. Le gusta sentir apoyo en su familia para Pasamos a la tercera dimensión, la cual es la empatía. La primera pregunta nos dice, ¿considera que todas las personas tienen el mismo valor ante los demás? Sí, él es muy observador y se da cuenta que hay personas que tienen alguna necesidad y él me lo hace saber y ya yo le explico cuál es la situación y él trata de comprender y a veces me dice, pobrecitos, necesitan ayuda y cosas así. Y entonces trato de que él comprenda de que no todas las personas vivimos en las mismas condiciones y que él entienda que hay que comprenderlos y ponernos en su lugar. Ok, muy bien. La pregunta número 2 dice, ¿cree que el humor y las emociones de otras personas de su entorno cotidiano influyen en la vida del niño y su persona? Sí, sí lo creo. ¿Cómo los identifica para que repercuten en su vida diaria? Pues es que, por ejemplo, si yo estoy a veces enojada por alguna situación y él está contento, pero él me ve, él mejor se calla, va y se sienta y ya no me dice nada. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues a lo mejor lo contagié yo de mi mal humor o de mi enojo. Entonces influye mucho también en sus comportamientos, de que esté demasiado tranquilo, callado y que no me hable porque sabe que estoy enojada. Sí. Ok, la tercera pregunta dice, ¿de qué manera muestra apoyo hacia otras personas en situaciones difíciles de la vida diaria? Pues los abraza, está al pendiente y si necesitan algo los ayuda. Por ejemplo, con su hermano menor, a veces está corriendo y se cae y él lo levanta y me lo trae y le trata de sobar donde se pegó y lo abraza y le dice que ya no llore. O sea, él se muestra apoyo de esa manera. Ok. Pasamos a la cuarta dimensión, la cual es la colaboración. La primera pregunta dice, al estar en un lugar donde hay más niños de su edad, ¿cómo socializa con ellos respecto a sus habilidades sociales y comunicación receptiva? Pues a veces él es muy callado. El que es más sociable es su hermano más pequeño. Entonces el pequeño le habla a los demás niños, entonces es cuando él empieza a involucrarse un poco más. Cuando los demás niños responden al hermano, de que vamos al parque y los invita a jugar y él a veces se queda callado. O sea, él dice que no, pero ya después empiezan a correr juntos y lo invitan y ya él accede, pero él acercarse a invitarlos a jugar, no es muy sociable en cuanto a eso, es muy tímido. Y entonces cuando llega a generar una conversación, ¿es expresivo o sí le causa el conflicto? Pues ya agarrando confianza sí platica mucho, sí se desenvuelve muy bien. Pero al principio como que sí, en lo que los conoce y agarran confianza, ahí sí es más callado. Pero luego ya después sí se desenvuelve muy bien, o sea, sí se expresa. Y también con las personas que conoce. Sí, necesita como que agarrar esa confianza para empezar a expresarse. Bueno, la pregunta número 2 nos dice, cuando el niño percibe agresividad en alguna situación de su vida, ¿contiene su comportamiento y trata de solucionar el conflicto? Y de ser así, ¿cómo maneja sus emociones para trabajar un ambiente más pasivo? Bueno, primero, a veces sí se contiene, pero luego ya después sí se molesta y sí como que demuestra ya con su cara y con sus gestos y la forma de hablar que está molesto. Pero, por ejemplo, si su hermano le pega, él ya ahorita sí se defiende, pero al principio no le quería pegar.
porque sí se contenía, pero pues le dimos luz verde en el sentido de que tenía que defenderse porque su hermano sí lo golpea mucho, entonces, y es menor, entonces él por no aprovecharse se detenía, pero Sí. el hermano pequeño pues abusaba. Entonces, de todas formas se controla, a veces sí se controla y me dice, es que me pegó y me aventó y Meli me está molestando y Darío me aventó el juguete y ahí sí, pero en el momento a veces sí reacciona inesperadamente porque sí se molesta. Sí. Bueno, y la última dimensión es la autonomía. La primera pregunta nos dice, ¿cómo se automotiva el niño ante un reto que llegue a causar una emoción negativa o positiva hacia su persona? ¿Causa una mala relación con él mismo o busca sentirse optimista? Pues primero él, yo lo he observado que vuelve a empezar. O sea, por ejemplo, en un juego, si no lo puede hacer, se regresa. Y trata de cada día avanzar más. Entonces él piensa que tal vez con la experiencia o tal vez con el estarse equivocando va a lograr llegar al final, va a llegar a la meta del juego. Uh-huh. Y en la otra pregunta, pues trata de sentirse que sí puede, sí se enoja, pero pues le digo, vuélvelo a intentar, no pasa nada, hazlo otra vez. Y sí trata de sentirse bien, de que, ok, lo voy a volver a hacer. Pero hay veces que sí se siente como que muy negado y dice que no. O sea, no, mejor así lo deja. Pero depende de la situación. Como conclusión podemos mencionar que Diego es un niño que toma decisiones por sí solo, le da una previa reflexión a lo que vaya a hacer, porque conoce las consecuencias, ha aprendido de ellas y sabe que no las quiere volver a pasar. También es un niño que es muy serio, es muy tranquilo, muy reservado. A veces le cuesta trabajo generar una conversación en lo social. Sus relaciones sociales son muy, muy cerradas porque generalmente él no tiene esa iniciativa de empezar algo. Sí se puede generar después de un rato, pero al principio no siente esa confianza de poder hacerlo, y algunos otros niños sí lo hacen de manera más sencilla. Esa es un área que sí tendría que trabajar Diego, porque lo social es algo fundamental para la vida de la persona. Respecto a la empatía, puedo mencionar que sí es un niño muy empático, sí reconoce y le interesa saber sobre las necesidades que tienen las personas. Se trata de poner en su lugar y ser mejor persona para no afectar más a cómo está la sociedad hoy en día. Por último, le agradezco, señora Gabriela, por brindarme un poco de su tiempo, su hogar, para la realización de esta investigación, y me despido de usted esperando que tenga una buena tarde. De nada, espero que te sea de mucha ayuda las respuestas